la presentación y yo empiezo, por favor. Listo, doctor, adelante. Muchas gracias, doctor. Bueno, jóvenes, bienvenidos. Como hablábamos el día de hoy, pues vamos a hablar de lo que es el SARS-CoV-2 o el nuevo coronavirus o coronavirus 2 o COVID-19, como posteriormente se llamó, y son todos los nombres con los cuales pueden conocer y creo que ampliamente conocen la pandemia que actualmente pues está eh, afectando a la población mundial. No hay una literatura específica. Ustedes tienen un artículo del cual se les va a evaluar, pero en esta clase tomamos mucha literatura para poderles apoyar de la mejor manera y que la información sea de vanguardia y actualizada sobre todo. Entonces, por eso la clase se llama aspectos clínicos relevantes, porque es lo que ustedes van a aprender el día de hoy. La foto que ven ahí no son chimeneas, no es un campamento, no es una tribu que está quemando madera, no, para nada. Esas son tumbas humanas, son lugares de incineración de humanos enfermos por COVID-19 y esta es una foto tomada el día de antier. Ayer el gobierno de la India, especialmente en la capital Nueva Delhi, eh, bloqueó por completo el acceso a la población, restringió y eh, mandó a cuarentena, a resguardo a toda la población, porque para ellos esta es la segunda ola, ha sido mucho más devastadora que la primera y ha sido los datos más fuertes de afectación que ha habido para un país pues, secundario a la pandemia. De hecho, hace 2 semanas la India registraba un total de 12,000 casos diarios. El día de ayer, en las últimas 2 semanas, han registrado 300,000 casos diarios con una mortalidad de 3,300 personas. Imagínense ustedes que mueran 3,300 personas al día. Los centros hospitalarios están abarrotados y no hay cementerios ni fosas comunes para esta gente y la única solución que ha quedado es incinerarlas en estos lugares de incineración. Algo terrible, catastrófico que estamos viviendo en el 2019, en el 2021, cuando empezábamos que la vacuna iba a parar lo que era la propagación de la enfermedad. Estamos viendo los peores días en un país como India. Y esto así es, y es la incertidumbre o la disyuntiva que todos tenemos, dónde vamos a llegar y cuándo vamos a parar. Entonces, por favor, prestemos atención. Los objetivos de la clase son los siguientes: qué es la enfermedad por COVID-19, qué es la epidemiología, qué es la fisiopatología, qué es la clínica, cuál es el diagnóstico, cuál es la prevención y el tratamiento. Y vamos a hacer un pequeño énfasis en lo que es la vacunación. ¿Qué es la enfermedad por COVID-19? ¿Qué es este virus que vemos ahí que mide normalmente 40 a 60 nanómetros y que tiene las especulaciones que podemos ver asociadas, como lo podemos ver acá, estas espigas que podemos ver acá que miden de 6 a 12 nanómetros y le confieren la forma de sol, o así se le conoce al nuevo coronavirus humano? Pues para hablar un poco de coronavirus, hablemos un poco de lo que ha pasado en la historia. Un nuevo coronavirus para pacientes con neumonía en China del 2019, hace prácticamente, si lo vemos así, 2 años casi de que tuvimos la primera incidencia de este caso. En diciembre de 2019, recordemos que hubo un grupo de pacientes con neumonía de causa desconocida, vinculados todos a un mercado mayorista de mariscos y de animales vivos en Wuhan, China. Un nuevo beta coronavirus se descubrió. ¿Y cómo se descubrió? Se aisló de lavado bronquial alveolar de 3 pacientes que tenían neumonía de una etiología desconocida y se aisló este virus que en ese momento se desconocía. Se empezó a estudiar, se empezó a hacer el trazado genómico del virus y se determinó que tenía mucha similitud con el coronavirus, especialmente con 2 variables que vamos a ver más adelante, pero se determinó que pertenecía a la familia de los coronavirus en el segmento beta, recordando que los coronavirus pueden ser alfa, pueden ser beta, pueden ser gamma y pueden ser delta. Pues el coronavirus 19 es un beta coronavirus. En febrero del 2019, en febrero, cuando se hace todo el trazado genómico, se le denomina 2019 nCoV, de nuevo coronavirus, la N.
Es una variante del subgénero de los sarbecovirus, subfamilia del ortocoronaviridae, como vamos a ver adelante, y difiere levemente del MERS-CoV y del SARS-CoV. En 2019 se descubre y se denomina nuevo coronavirus. Ya vamos a ver qué es esto. Y debemos saber de entrada que es el séptimo miembro de la familia de los coronavirus que infecta a humanos. Muchas veces ustedes van a ver laboratorios que les van a hablar que su paciente tiene coronavirus, pero hay que saber distinguir cuál de los 7 coronavirus se aisló en la muestra de respiratoria. El jueves 30 de enero del 2020 se declara por parte de la Organización Mundial de la Salud como problema de emergencia sanitaria a nivel mundial por producto de la neumonía por COVID-19. Entonces, es una enfermedad viral emergente que, como le mencionaba, pertenece a la familia del coronavirus y existen alfa, beta, delta y gamma coronavirus y existen 7. De estos 7, estos fueron los primeros 4 que se identificaron como enfermedades causantes de neumonía o de afectación pulmonar neurológica o gastrointestinal en el humano y son la variante del coronavirus HCoV de coronavirus humano o C43, coronavirus humano HK1, coronavirus humano 229E y coronavirus humano NL63. Estos 4 señores siguen existiendo, siguen causando enfermedad gastrointestinal, neurológica o respiratoria en los humanos y son responsables del 5% de las enfermedades respiratorias. Pero dijimos que habían 7 y entonces, ¿cuáles son los otros 3, doctor? Por eso se hace la pregunta al personaje aquí presente. Veamos los otros 3. El SARS-CoV, el MERS-CoV y el SARS-CoV-2. ¿Qué son estos? Bueno, tenemos el SARS-CoV, cuyo nombre surge de Severe Acute Respiratory Syndrome, coronavirus. Tenemos el MERS-CoV, de Middle East Respiratory Syndrome, coronavirus. Y tenemos, por supuesto, el SARS-CoV-2, Severe Acute Respiratory Syndrome, coronavirus 2. Estos 3 señores, dijimos que eran 7, ya vimos los primeros 4, pues estos 3 son los que se caracterizan por producir enfermedad severa o síndrome de dificultad respiratoria, como dice acá. Síndrome respiratorio agudo severo, de donde proviene el nombre de SARS-CoV-1 para el primero que surgió en el 2002 y fue el primer coronavirus que causó enfermedad severa en los humanos en el 2002 al 2003. También se desarrolló en China. También viene del mismo murciélago, pero tiene un huésped intermedio que es el civet, un animal que se comían crudo los chinos. También tenemos el Middle East Respiratory Syndrome, que es el MERS-CoV, que se dio más que todo en la península arábica en el 2012 y el huésped siempre venía de los murciélagos, pero el huésped intermediario previo al que pasaba al humano era el camello. Y por último nos tenemos el Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, que es el SARS-CoV-2, que va a quedar en historia como el que ha causado la pandemia que nosotros estamos viviendo. Entonces, dijimos que hay 7, veamos acá, los primeros 2 son alfa coronavirus, los siguientes son también beta coronavirus, estos son beta coronavirus y estos son los menos comunes, pero los más severos, como podemos ver aquí, el SARS-CoV, el MERS-CoV y el 2019 COVID-19. Entonces, señores, cuando vean un panel respiratorio que manden a hacer a su paciente y vean que tiene coronavirus, analicen bien cuál de los 7 es. Al inicio de la pandemia pasaba que incluso especialistas en neumología, mire, a mi paciente le salió una variedad de coronavirus en el panel respiratorio. ¿Qué significa eso? Bueno, veamos de qué hablaban. Este es un panel respiratorio hecho a un paciente que está positivo para SARS-CoV-2, pero vean cómo cómo se los van a presentar. Entonces, virus, este es un panel respiratorio, biología molecular o Finland Rights. Es un examen que hacemos en el Roosevelt y que hacemos en ciertos laboratorios privados que tiene un costo de 2.600 quetzales. Van a reportarles estos 4 coronavirus que son los que ya hablamos. Miren, el 229E, el HK1, el NL63 y el C43. Pues estos todavía le pueden salir positivos. De hecho, a este paciente le salió positivo el NL63, pero estos 4 señores no son los que me preocupan. El que me preocupa es el SARS-CoV-2, síndrome respiratorio agudo severo, coronavirus 2, que también está positivo. Pues
sepan que existen 7, pero estos 4 no dan enfermedad severa en la mayoría de casos. Bueno, una vez que hemos visto la familia, sabemos que es un virus AR monocatenario de los coronavirus que pertenece a los beta coronavirus y tiene un origen zoonótico. Se transmitió de un huésped animal a uno humano y se conoce actualmente que el huésped animal es el murciélago, pero existe un intermediario animal. En el caso del coronavirus tipo 2 es el pingón, es un animal que también es muy común en China y es el originario o el causante del SARS-CoV-2 en lo que es el humano. Entonces, el primer SARS-CoV siempre venía del murciélago, pero a través del civet, que es también chino, se lo comían los humanos y se infestaban. El MERS-CoV-2 a través de siempre el murciélago pasaba al camello y del camello al humano. Y el SARS-CoV-2 o coronavirus del murciélago pasa al pangolín y del pangolín pasa al humano. Entonces, esa es la ruta de transmisión. La principal ruta de transmisión del COVID-19 es en forma de infección de las vías respiratorias altas o neumonía. ¿Por qué? Porque estas personas son capaces de generar gotas aerosoles y estas gotas respiratorias que entran en contacto con nuestra mucosa a nivel de los ojos, en la nariz o en la garganta son las que se inoculan y producen posteriormente la enfermedad por COVID-19. SARS-CoV-2 es altamente contagioso con un número estimado de reproducción de 2.5 a 3. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada persona infectada vamos a contagiar a 2.5 o a 3 personas diferentes, una cantidad muy similar al SARS-CoV-1 y al MERS también. MERS-CoV con la diferencia de que la severidad de la infección en esta y la letalidad al final por la alta tasa de incidencia se convierte en una letalidad también mayor. Pero esta es la ruta de transmisión, señores. Por eso les pongo la imagen aquí, porque es por aerosoles, por gotas aéreas. Entonces, la transmisión por respiratorio es el modo que domina, es la forma en que todos nos podemos contaminar y es por eso que todos debemos tener medidas de bioseguridad, como la mascarilla, la distancia de 1.5 metros, porque el peso de este ARN virus es tan liviano que más de 1.5 metros de distancia no puede existir en el ambiente porque inmediatamente cae al suelo por su peso. La transmisión vertical es rara, se han reportado casos de transmisión transplacentaria, pero no es algo que se conozca a profundidad. Los fomites, doctor, y si yo voy al hospital y me meto a COVID con mi uniforme y voy a la casa y voy con ese uniforme a la casa, ¿puedo transmitir por mi uniforme la infección? Bueno, los fomites no son una fuente establecida ni realmente documentada de transmisión de la enfermedad. Pero ¿qué pasa si usted viene y toca el uniforme? Si usted toca un lapicero que estuvo usando en contacto con un paciente COVID-19, que el virus va a quedar en sus manos y luego si usted se toca los ojos, se toca la cara, se toca la boca, la nariz, va a inocular el virus. Esa es la forma como a través de los fomites llega el virus a otras personas. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Que se quite su ropa que está contaminada y expuesta y la ponga aparte para que nadie la toque y nadie puede tener contacto con el virus y a través del contacto de las manos a las mucosas de los ojos, boca o nariz se infecte. Entonces, por eso también el lavado de manos es otra medida que es fundamental para evitar la diseminación del virus, porque tocamos muchas cosas a diario que pueden contener el virus. Ya vamos a hablar un poco de cuánto dura el virus en las superficies y esto va a hacer que se transmita. Se han aislado virus en la saliva, en las heces, en semen y en sangre de donantes, pero no hay casos reportados de esta transmisión, ni tampoco de transmisión por vía feco-oral, sexual o por donación. La vía feco-oral es muy importante porque la principal causa por la que se diseminó el SARS-CoV-1 fue por una causa importante, fue la vía feco-oral y se documentó porque habían poblaciones que vivían en edificios de condominios donde vivían 1,000, 2,000 personas y un huésped infectado y a través de la tubería de desagüe transitaron las heces y tenía un sistema de ambientación donde hacía reciclaje de las esporas y al final así se determinó que 300 personas de ese edificio se habían contagiado por vía fecal. Pero aún en nuestro medio no está esto documentado, señores, pero sí tenemos que tener cuidado. Tampoco están todavía documentados los alimentos y algo importante.
¿Cuál es la incubación y el periodo contagioso del SARS-CoV-2? Primero que nada, debemos tener claro que este virus a 56 grados durante 30 segundos no es capaz de sobrevivir, pero nuestro ambiente no es un ambiente de 56 grados en general, no pasamos de 40. Entonces el virus durante 30 minutos a 56 grados no es capaz de sobrevivir. Aparte de esto, el virus sobrevive en superficies como el plástico y el metal más de 72 horas, a diferencia de superficies como el cobre y el cartón, donde solo vive de 18 a 20 horas. Por eso es que se recomienda que las mascarillas que utilicen ustedes para ir al hospital, cuando se quiten una, la pongan en una caja de cartón para que la dejen ahí por lo menos 3 a 4 días y en los días siguientes utilicen otra, al tercer día otra, al cuarto día otra y al quinto vuelvan a utilizar la mascarilla que usaron el primer día, porque si le permiten que pase de 3 a 4 días en cartón, el virus deja de existir. Pero si ustedes la guardan en algo de plástico, en algo de metal, en el metal el virus ha demostrado mayor duración de vida. Entonces, por eso es importante y el cartón es lo que se recomienda para guardar el equipo médico quirúrgico que podamos utilizar y que no lo podamos descartar. Ahora, lo que vamos a hablar ahorita es algo muy importante. Hubo una cena el día de ayer, fuimos todos porque nadie preguntamos antes a través del teléfono a toda la familia si alguien tenía signos y síntomas, ninguno tenía signos y síntomas y le celebramos el cumpleaños 88 a mi abuelito. Bueno, señores, es como ha pasado la mayoría de casos. Cuando pasó el fiambre, en Guatemala tuvimos un repunte de los casos porque muchas familias se reunieron para comer el fiambre porque no tenían síntomas. Pero vean lo que vamos a hablar a continuación. El periodo de incubación es generalmente de 3 a 7 días, con un promedio de 5 días y un máximo de 14 días. El SARS-CoV-2, ojo, es contagioso durante el periodo de incubación y esto lo separa en su infectividad y en su grado de extensión de pandemia de lo que es el SARS-CoV-1 y el MERS-CoV, porque aquellos no eran contagiosos durante el periodo de incubación, pero SARS-CoV-2 ha demostrado, como vemos aquí, que incluso 1 a 3 días antes del inicio de los síntomas, el paciente puede ser infeccioso. Entonces, y es la mitad de los casos que se atribuyen a transmisión es de pacientes asintomáticos o presintomáticos. Entonces, aquel primo que estuvo ayer en la cena porque no tenía ningún síntoma, estaba en su primero o su segundo o su tercer día de incubación y no tenía ningún síntoma, pero ya era infeccioso, ya podía infectar a mi abuelito de 88 años. Entonces, por eso, señores, no hacer reuniones más de las necesarias o pues, estrictamente necesarias y no nos confiemos que no tiene síntomas. El 50% de los casos se da porque los pacientes con COVID son asintomáticos 3 días previo al inicio de la enfermedad. Seguramente muchos estamos así. Así es, señores. Por eso es complicado controlar hasta el día de hoy lo que es la enfermedad de SARS-CoV-2, porque esta población no la conocemos. Puede ser aquel compañero con el que me vengo en el carro, puede ser aquel compañero que me regaló un refresco, con el que compartí un refresco, con el que estuve almorzando. No se sabe, señores, no se sabe. Entonces, no me lo estoy inventando, les traigo la referencia bibliográfica, la guía CITSA, que vienen de las enfermedades infecciosas clínicas. Están publicando, nunca se ha escrito tanto de una enfermedad como se publica actualmente de COVID, al grado que llegó un momento en que realmente todos nos cansamos y perdón la expresión, pero nos hastiamos de estar leyendo de COVID, porque lo que hoy es, mañana ya no es, y lo que mañana es, pasado ya no es. Es una enfermedad muy cambiante donde a diario sale información y es una información que abruma, satura de tanta información que existe. Entonces hay que tener bien precaución y tomar importancia a qué literatura vamos a leer como referencia. Pues una que les recomendamos son las guías CITSA, ¿verdad? Que es las Infection Disease Society of America, que más experto en el tema que este. Bueno, un punto muy importante que vamos a hablar ahorita, presten atención porque también es importante. Mire, doctor, en la empresa tengo seis empleados más. Tuve uno que salió positivo hace 10 días. ¿Cuándo le tengo que volver a hacer la prueba o cuándo puede regresar a trabajar? Bueno, veamos durante cuánto tiempo un paciente de SARS-CoV-2, dependiendo si tiene enfermedad leve, moderada o severa, es infeccioso.
La duración media de la eliminación del ARN, porque sabemos que es un virus ARN, fue de 17 días en el tracto respiratorio superior, 14 días en el tracto respiratorio inferior y una duración máxima de eliminación de 83 días en el superior y 59 días en el inferior. Pero esto es lo más importante, esta diapositiva. Ningún estudio que cultivó virus detectó crecimiento viral en el cultivo después del día 9 de la enfermedad, a pesar que las cargas eran persistentemente altas. ¿Qué indica esto? Que la repetición de la prueba puede no estar indicada para considerar si los pacientes son o no son infecciosos. Y si el caso es leve, en los casos no graves, se considera que mi paciente es infeccioso y contagioso, o sea, debe estar en aislamiento estricto durante al menos 10 días desde el inicio del primer síntoma. Como les dije anteriormente, no se logró cultivar virus de COVID-19 9 días después de que el paciente presentó el primer síntoma, por lo que se cree que 10 días para un caso leve es el periodo ideal de aislamiento. ¿Qué hacemos en Hospital Roosevelt, por ejemplo? Mandamos al residente que se enferma a la casa durante 10 días, 12 días, y a los 12 días regresa a laborar. No le hacemos un PCR control porque ya sabemos que más de 9 días el virus, si el caso fue leve, el virus no sobrevive, el virus ya no tiene la suficiente capacidad para crecer en un cultivo y ser infeccioso. Entonces, pero hay que agarrar esta información con pinzas y con mucho cuidado. Entonces, es lo que se ha demostrado hasta el momento, pero recuerden que COVID-19 es una enfermedad que día a día cambia. Ahora, en pacientes inmunocomprometidos, pacientes con enfermedad grave y crítica, el aislamiento debe durar mínimo 15 días, pero lo que nosotros recomendamos actualmente es que el aislamiento en un paciente crítico grave dure por lo menos 21 días, señores. Entonces, veamos acá. El día cero del inicio de los síntomas, infectividad y carga viral pico desde 3 días previo, miren, al inicio de los síntomas. Lo que estamos hablando que mi primo llegó sin síntomas. Aquí hizo síntomas, al día 5 se presentan la mayoría de infecciones secundarias. El coronavirus destruye el epitelio ciliar de las vías respiratorias y predispone a los pacientes a desarrollar infecciones respiratorias bacterianas sobreagregadas. A partir del quinto día ya el epitelio está muy dañado y empiezan a ocurrir las infecciones secundarias. A partir del día 10, miren, el virus fue incapaz de ser cultivado en los casos moderados a leves, en leves a moderados. Al día 15 hay menos del 5% de probabilidad de cultivar el virus en los pacientes críticos o severos, pero todavía hay un 5%. Por eso, al día 20 es el día más largo donde se ha podido cultivar el virus a partir de un paciente infectado grave. Por esta razón, la recomendación que nosotros hacemos final es más de paciente grave o crítico, 21 días en aislamiento. Aunque tenga PCR positivo después de esos 21 días, ya la capacidad de infectar ya no es alta, por lo tanto ya el paciente puede salir del aislamiento. Y si es caso leve, a partir del día 11. Ojo, PCR pueden seguir saliendo positivos, o sea, el hisopado puede seguir saliendo positivo hasta el día 90. Hubo una niña que estuvo 6 meses en España aislada cuando empezaba la pandemia porque durante 6 meses su PCR nunca negativizaba, pero en ese momento no conocíamos estos datos. Otra pregunta muy frecuente e importante, doctor, ¿y cuánto me dura a mí la inmunidad luego de haber sufrido la enfermedad por COVID-19? Bueno, señores, ahora se han visto y se han confirmado varios casos de reinfección utilizando la secuenciación del genoma completo. Hay pequeñas variaciones en el virus. Cuando surgió, pasaron 3 meses para que surgieran 2 variaciones. A día de hoy tenemos 198 variaciones de la secuencia genómica del virus. De hecho, en la India se acaba de reportar una variación genética doble en la secuencia genómica del virus. Y sabemos que en la actualidad las variaciones genómicas del virus lo hacen mucho más infeccioso y ha cambiado la población diana. Ahora estamos hospitalizando graves a pacientes de menor edad. Cuando antes eran los señores, ahora son los jóvenes. Hace una semana falleció un paciente de 35 años, hace 2 semanas falleció uno de 28 años, ayer en la noche falleció una niña de 19 años. Pues ahora realmente es alarmante la rapidez con que la enfermedad progresa y que está afectando también a poblaciones jóvenes. Entonces sabemos que ha mutado, sabemos que ha variado y no hemos sido capaces en el tiempo de poder predecir e identificar todo esto. Bueno, nos podemos reinfectar, señor. Sabemos que
Las defensas vienen dadas tanto por el sistema inmunitario y por el sistema celular, es decir, la inmunidad adaptativa luego de enfermarnos y se conoce muy poco de la inmunidad humoral o la inmunidad innata con respecto a qué papel va a jugar luego de que nos hemos infectado. Pero un estudio de 74 pacientes con infección sintomática y asintomática demostró que la mayoría de pacientes tenían anticuerpos de inmunoglobulina G, o sea, de memoria, 3 meses posteriores a la infección. Es decir, se infectaron y esto también viene determinado por la severidad del caso. Los casos leves y moderados desarrollaron menos proporción de anticuerpos que los casos graves y severos, pero se vio que la mayoría de defensas de los pacientes severos no duraron más de 3 meses. Ojo, esto fue una población apenas de 74 pacientes y claro, cuando vemos esta información todos quedamos así, no puede ser, entonces hay una probabilidad alta que me vuelva a dar. Aquí quiero contar algo que es una experiencia personal. Yo me enfermé por COVID-19 en abril del año pasado y una persona con la que trabajo se enfermó en esa misma fecha. Ella tuvo cuadro moderado, casi llega moderado. Mi caso fue leve. Ella se midió anticuerpos porque el Hospital Roosevelt tiene la facultad para medir anticuerpos, pero quiero señalar que el Ministerio de Salud Pública no aprueba la medición de anticuerpos como medida de cribado o medida de protección, ni siquiera para saber el control post vacunación. Entonces, habiéndole señalado esto, pues quiero mencionarles que yo fue caso leve y ella fue caso moderado. Ella se midió los niveles de anticuerpos G para COVID y tenía un valor de 8.7. Acababa de salir de la infección un mes atrás. Yo llevaba 2 meses de haber salido de la infección, me hice anticuerpos y tenía un valor de 9. Vamos a ver cómo se comporta. Dijimos. A los 3 meses yo todavía tenía un valor de 6.8. El punto de corte es 1.4 para considerar que hay anticuerpos. Tenía 6.8. A los 6 meses tenía 5.7. A los 8 meses tenía 4.9, que fue la última vez que lo medí. Entonces, en mi caso, por ejemplo, tengo anticuerpos 9 meses después en un valor considerable, pero ojo, esto no está tampoco demostrado, ni hay una relación directa. Apenas miren el porcentaje de pacientes en los que se ha estudiado. Entonces, realmente no lo sabemos, señores, pero lo que sí sabemos es que conocemos muchas personas que se han reinfectado posterior a haber desarrollado previamente un cuadro de COVID y sabemos también que hay residentes, por ejemplo, a los que han hecho una infección moderada, se le ha medido anticuerpos y no han desarrollado anticuerpos, sus valores están en cero. Entonces es una enfermedad que realmente yo la llamo una ruleta rusa. Hace lo que quiere con quien quiere, no hay un patrón ni un factor determinante. Es una enfermedad muy cambiante. Como mensaje y punto de conciencia, no se confíen, se pueden volver a enfermar ustedes, sus familiares o cualquier persona. Pues esto es lo que debemos hacer, cuidarnos. Ahora hablemos un poco de epidemiología. El 30 de diciembre del 2019, como ya vimos antes, las autoridades de Wuhan detectan que tienen un cuadro de pacientes, 27 personas en concreto, con un cuadro de síndrome respiratorio agudo grave en ventilador mecánico y no saben por qué. El 7 de enero del 2020, esto es lo que ellos reportan, ya saben que hay información que esto fue mucho antes. El 7 de enero del 2020, las autoridades chinas declaran que descubren una nueva enfermedad y denominan 2019 nCoV, que es nuevo coronavirus o COVID-19 provisional, después fue nombrado COVID-19. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud caracterizó como pandemia a la infección por SARS-CoV-2 y la enfermedad denominada COVID-19. Entonces, de ser decretada pandemia, llevamos ya más de un año. Ya vamos a ver cuándo fue que efectivamente se desarrolló el primer caso en Guatemala y vamos a ir viendo muchas cosas de aquí en adelante. Pero el 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud lo decreta como pandemia, señores. Miren cuánto tiempo pasó y fue una de las quejas que siempre existió de que cómo era posible que hubieran demorado tanto hacer un anuncio público con respecto a esto. Bueno, esto es lo que sabemos y es lo que se fue haciendo a lo largo del tiempo. Entonces, ahora les quiero presentar un dato que es una información tomada del día de ayer en la noche
de la página del John Hopkins, que es quien está categorizando y documentando los casos a nivel mundial. Veamos esta gráfica y veamos la intensidad de la enfermedad y la condición crítica que representa. Para ayer a las 7 de la noche, 28 de abril del 2021, 7:20 p.m., había un total de casos globales de 150 millones, señores. 150 millones de casos de COVID-19. Han fallecido a esta hora 3.147.000 personas por COVID-19. Los países que los países que más muertes han reportado es Estados Unidos con 574.000, seguido de Brasil con 398.000, México 215.000, la India con 201.000 pacientes, que al paso que van 2 semanas se espera que va a estar en primer lugar. Esto es una noticia desoladora, señores, una noticia muy triste, tomando en cuenta que la vacuna que nosotros tenemos de AstraZeneca fue donada por la India, ¿va? Entonces ya vamos a hablar de eso también. Miren en Estados Unidos las ciudades que más casos han reportado, y si vemos, esto es la letalidad, la fatalidad de la enfermedad, donde más muertes hay en Estados Unidos, al igual que casos. 32 millones de casos, oigan bien la dimensión y la magnitud de la pandemia, 32 millones de casos. En la India 18 millones de casos para ayer. Si lo actualizamos hoy a esta misma hora, van a haber 300.000 casos más en promedio, y este es el mapa. Miren, señores, algo que da miedo, es algo que da realmente desconcerta mucho ver cómo se está comportando y hacia qué camino vamos. No es normal que en un año se mueran 3.150.000 personas, aparte de las muertes que siempre ocurren. Entonces estamos en una situación muy delicada que realmente va a presentar un antes y un después para la vida. Bueno, eso es en el mundo, y a mí que me interesa lo que pasa en el mundo. Bueno, si le interesa más Guatemala, también le traigo datos de Guatemala. ¿Qué pasó este día? Este día se cumplió un año del primer caso de SARS-CoV-2 en Guatemala. ¿Se acuerdan que ese día a las 10 de la mañana fue cadena de prensa nacional donde se presentó el primer caso confirmado de SARS-CoV-2 que fue llevado a Villanueva? Bueno, este día cumplimos un año del primer caso en Guatemala. Estos números, señores, se los traigo por traérselos, pero yo soy el primero en no creerlos. Yo vi el comportamiento de la pandemia cuando se estaba iniciando en Hospital Roosevelt, en los otros lugares donde trabajo, y el reporte que el gobierno daba a diario, cuando daba las cadenas a diario, era muy alejado de lo que realmente pasaba. Reportaban 4 o 5 muertes y estábamos viendo 32, 35 muertes en un turno en el hospital. Cuando la pandemia azotó Guatemala en meses de abril y mayo, se moría la gente en las bancas. Había que bajar a las personas de una camilla. Señora, mire, disculpe, este paciente está muy mal, solo necesito ponerlo en una camilla. Era para darle todo lo que estaba en nuestras manos previa a que el paciente falleciera. Fueron meses caóticos que seguramente la mayoría de la población no está enterada, pero se nos moría la gente en la banca, en la acera, no teníamos oxígeno, no teníamos tomas de oxígeno, y estoy hablando del Hospital Roosevelt, que probablemente fue quien mejor se preparó para afrontar esta situación. Entonces, así de caótica fue la situación en Guatemala, y los números son muy discordantes a lo que en realidad nosotros sabemos que pasó. Pero este es el mapa, señores. 131 municipios están en rojo, 137 en naranja y 72 en amarillo. Yo solo le creería a este porque no hay población realmente, pero el resto no creo que esté en amarillo. 16.000 casos activos, dice el gobierno, y hay una tasa de mortalidad de 44.4 por cada 100.000 habitantes, con una letalidad de 3.3, 7.500 fallecidos. No lo creo, pero es lo que reporta el gobierno, señores. Estos son los datos tomados a día de hoy. Y lo que pasó ayer, 28 de abril, 9.000 personas a las que se le hizo prueba, 1.596 casos confirmados y 24 casos fallecidos registrados durante ese día. Eh, eh, Ocurridos en fechas anteriores del último registro, perdón, y un caso nada más falleció ese día, número que tampoco es real, pero esto es lo que el gobierno nos presenta, señores. Nosotros que lo vivimos sabemos que es algo diferente. Si vemos por municipio, por departamento, cuáles son los departamentos más afectados, obviamente es Guatemala, donde se concentra el mayor número de población, pero viene seguido por Alta Verapaz. Hay muchos pacientes que vienen ahora a la capital referidas de Alta Verapaz, de Chimaltenango, de Escuintla, de Quetzaltenango. Entonces, de acuerdo al tamaño del municipio,
la cantidad de pacientes reportados. Ahorita hay un alza en toda el área de oriente del país con los casos. 53.45% de los casos al 28 de abril son hombres y 45.6% de los casos al 28 de abril son mujeres. El promedio de edad de 20 años, miren, a 39 años. Esto es lo que se ha registrado a lo largo de la pandemia, pero sí quiero hacer énfasis que ahora estos casos, señores, ya no son casos leves, son casos severos y estamos viendo fallecer mucho paciente joven secundario a esto. Hablemos un poco de la fisiopatología, pero ¿por qué, doctor, el COVID es tan grave? ¿Por qué el COVID afecta tanto y causa tanto mal? Veámoslo. Lo primero que tenemos que entender, como vemos en la imagen, es que el coronavirus es un virus ARN. Y esto en azul que ven aquí, filamentoso, es la cadena de ARN viral del SARS-CoV-2. Este es el virión. Este virus tiene una proteína que se denomina proteína S o proteína Spike. La proteína S o proteína Spike se une directamente a este receptor verde, que es el receptor de enzima convertidora de angiotensina 2 o AC2, que lo vamos a ver cuando veamos hipertensión arterial, lo importante que es. Pero la proteína S tiene una alta afinidad por este receptor AC2 o de enzima convertidora de angiotensina de tipo 2. ¿Y qué hace que tenga tanta afinidad? Pues precisamente esto que está localizado a la par, que se denomina proteínas de serina transmembrana S2. Entonces, proteína de serina transmembrana de S2. Esta es capaz de activar esta proteína S y además aumenta la afinidad del receptor AC2 por esta proteína S del coronavirus. Esto hace que haya una unión muy fuerte, como podemos ver aquí, y luego que el virión se une a través de la proteína Spike al receptor AC2, hay fusión, hay internalización por endocitosis de lo que es el virus de COVID-19 que entra al interior de la membrana del linfocito, donde se libera su carga de ARN viral, se une a la replicación viral del linfocito propio para crear nuevos viriones. Y vean lo que dice acá, una célula del hospedador infectada puede crear cientos de nuevos viriones que rápidamente progresan a ser infecciosos. Entonces, este es el problema, la alta afinidad que tiene para unirse al receptor, que está mediada por la proteína de serina transmembrana S2, que potencia la activación del proteína Spike, que facilita el ingreso del virus, la replicación y da lugar a todo esto. Miren, señores, esto lo primero que estamos viendo aquí es estadios tempranos de COVID-19. Aquí tenemos el lumen del alveolo, que es la unidad respiratoria funcional, y aquí tenemos el capilar alveolar o la parte de sangre que rodea el alveolo. Tenemos una parte importante es que los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2 tienen una alta predisposición para habitar en los neumocitos tipo 2, en el epitelio respiratorio. Por eso el pulmón es el más afectado, porque ahí hay mayor cantidad de receptores de angiotensina, de enzima convertidora de angiotensina tipo 2. Por eso es lo principal y lo más afectado, pero también hay en el intestino, por eso da diarrea, también hay en el cerebro, por eso da infartos, también hay en el corazón, por eso da enfermedad cardíaca. Pero una vez que, miren, aquí está el neumocito tipo 2 infectado porque tiene la gran cantidad de receptores, es esta unión aquí al receptor se está dando en este neumocito tipo 2 que viene a ser ingresa aquí el virión, se reproduce y sale la liberación del virus del SARS-CoV-2. Como hay un proceso inflamatorio circulando en medio del alveolo, recluta neutrófilos, monocitos y linfocitos asociados a macrófagos. La unión de todo esto hace un infiltrado mononuclear al interior del alveolo y esto libera factores inflamatorios que son citocinas inflamatorias, la interleucina 6 que juega un papel importante en la cascada inflamatoria del COVID-19, el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 1. Pues todo este infiltrado mononuclear que existe a nivel alveolar se ve agravado porque a medida que la enfermedad avanza, lesiona lo que es eh, el endotelio del paso capilar alveolar. Y esto permite que haya flujo de monocitos y neutrófilos circulando a nivel del vaso sanguíneo. Se lesionó el endotelio, hay salida y extravasación de líquido plasmático que forma edema pulmonar. Miren, se forma membrana hialina, hay engrosamiento del intersticio y hay activación de la cascada de coagulación producto de que hubo una lesión del endotelio vascular que rodeaba el alveolo.
y esto da lugar a la formación de trombos. Entonces, por eso el COVID da afectación pulmonar con una neumonía severa, como podemos ver acá. Entonces da un síndrome de dificultad respiratoria aguda, hay una inflamación linfocitiárica, hay creación de trombos y hay edema y depósito de fibrina al interior del alveolo, y puede haber hemorragia porque hay fuga de líquido del capilar alveolar al interior del alveolo. Por eso da un síndrome de dificultad respiratoria aguda. Da lesión renal porque da daño del túbulo renal, da glomerulopatía por microtrombos. Hay receptores AC2 en el riñón, hay receptores AC2 en el corazón, por lo que va a dar una miocarditis linfocítica, va a dar inflamación del epicardio, cardiomiopatía congestiva y microtrombos. En los niños va a dar incluso Kawasaki. Hay receptores AC2 en el hígado, por lo que va a dar disfunción hepática con necrosis, con congestión sinusoidal y la presencia de trombos. Y hay receptores ácidos en el cerebro que dan lugar a neurotropismo. Aparte, vimos acá que hay liberación de trombos y estos trombos van a dar microtrombosis cerebral con evento cerebrovascular, van a dar necrosis e isquemia, edema y pueden causar hemorragia subaranoidea. Todo viene dado, señores, por la unión de del virus, la proteína spike del virus al receptor AC2. Miren que se encuentran en todas estas estructuras, incluyendo la gastrointestinal, y dan lugar a diarrea. Entonces, por eso es una enfermedad tan devastadora, es una enfermedad fatal, porque va a producir todo este daño mediante este mecanismo fisiopatológico. Bien, hablemos un poco de cuáles son los signos y los síntomas que vamos a presentar con COVID-19. Aquí tenemos una imagen que el gobierno nos da, donde aprendamos a diferenciar un COVID-19 de un resfriado y gripe. Pareciera que la gente no lee esta información. La mayoría de casos severos que llegan, doctores, que al inicio pensamos que era un resfriado, doctores que al inicio pensamos que era una gripe, por eso no buscamos atención y lo estuvimos tratando en casa. Señores, la gripe, el resfriado, en el contexto de ahora que usamos mascarilla, ha disminuido en un gran porcentaje de casos. Por lo tanto, no es justificado que piensen, antes de pensar en COVID, en el contexto actual, que piensen que su paciente tiene un resfriado común o una neumonía. Lo primero que hay que pensar y descartar, si tiene estos síntomas de fiebre, fatiga, tos, estornudos, dolor muscular, congestión, dolor de garganta, diarrea, dolor de cabeza y dificultad para respirar, señores, yo en mi cabeza jamás va a pensar en algo diferente que COVID-19 como primera instancia. Eduquemos a los familiares, eduquemos a los amigos, eduquemos a la población de que aprendan a reconocer esto. Entonces, los casos pueden ser leves, moderados, severos y graves. ¿Cómo es eso, doctor? Bueno, podemos tener casos leves, podemos tener casos moderados, podemos tener casos severos o graves y podemos tener casos críticos. A continuación, les voy a ir detallando qué caracteriza un caso leve, moderado, severo, grave o crítico, y les voy a ir haciendo la representación esquemática porque un paciente puede empezar acá, señores, y puede llegar acá. Entonces, veámoslo. Un caso leve es un caso de que tiene fiebre, que tiene los síntomas cardinales que ustedes saben que se asocian al COVID. Tiene fiebre, tiene tos, dolor de garganta, mialgias, pueden presentar síntomas gastrointestinales como anorexia, náuseas y diarrea. La diarrea es común y es fuerte, intensa. Puede presentar anosmia y ageusia, que ahorita casi que es patognomónico de presentar COVID, y linfopenia. La gente es de repente tan incrédula, valga decirlo, porque es la verdad. No, doctor, es que yo no siento el nivel porque yo tengo rinitis o el cambio de clima me afecta. Señores, eso no existe ahorita. Mejor pasar de pecar de no confiado a pasarnos de confiados. Entonces, nada de estar buscando, y lo que la gente busca y lo que nos damos cuenta es que la gente busca una explicación externa a cualquier síntoma que esté relacionado a COVID para pensar en cualquier cosa menos en COVID. Y cuando llevan a su paciente ya está grave. Entonces, señores, ustedes como médicos en formación ya tienen la capacidad para identificar estos signos y síntomas y poder orientar bien a la persona que necesite su ayuda. Bueno, es una paciente que llegó con fiebre, con estos síntomas, la ingresamos con esta radiografía de tórax, que ven acá una placa prácticamente normal. A los 2 días le hicimos un control y vemos que ella empieza a tener un infiltrado un poco bilateral que afecta a la región periférica y un poco la región basal. Características de la neumonía por COVID es que el infiltrado es periférico y basal, señores. Entonces vemos en 48 horas la placa cómo cambió.
Bueno, la paciente se convirtió en un caso moderado que está determinado por los mismos síntomas que un paciente con COVID-19 leve, pero ya hay datos de neumonía radiográfica sin desaturación de oxígeno. Entonces, la paciente ingresó así, en 48 horas estaba así, en 72 horas esta era la placa de nuestro paciente. Miren, ya un infiltrado que afecta más las bases y que es más periférico que central. Entonces, si se fijan, está más afectada la región periférica que la región central y están afectadas las bases. Eso es un COVID moderado, lo mismo que COVID leve, pero sumado a datos de neumonía radiográfico y sin desaturación. Ya cuando desatura, se convierte en un COVID grave. Esta es la tomografía de mi paciente con la radiografía previa. Veamos que lo que tiene es un infiltrado en vidrio deslustrado. Todas estas opacidades de crisis que ustedes ven acá se denomina vidrio deslustrado o ground glass en inglés, que es lo más común, el hallazgo característico clínico de COVID-19. Y vean que la afectación es, veamos, veamos que la afectación es más basal, aquí vamos hacia abajo en el tórax y en la periferia. Miren, está afectado mucho más las regiones basales y las regiones periféricas más que las regiones centrales. Bueno, en un plazo de 72 horas, esta era la tomografía de mi paciente. ¿Qué es el COVID-19 severo pleca grave? Donde la disnea es el síntoma más común de la enfermedad. Hay hipoxemia. Ojo que los pacientes con COVID-19 pueden tener lo que se denomina la happy hipoxemia o hipoxemia feliz, donde el paciente puede estar clínicamente estable, sin fatiga, sin cansancio, pero cuando ustedes le ponen un saturador está en 88, 79. Toda la saturación de sangre que esté abajo de 93 se considera hipoxemia. Independientemente de la causa, se considera hipoxemia. Otro determinante de la hipoxemia es la relación de PAFI, la relación entre la presión arterial de oxígeno y la administración de oxígeno que le estamos dando. Se denomina PAFI, de PA, FI, PAFI. Entonces, la PaO2, pleca, FiO2, la relación de la PAFI menor de 300 determina también hipoxemia. Esto solo conozcan que hay PAFI, ya se la voy a mostrar más adelante. Entonces, la PaO2 la vemos en gases y el FiO2 es la cantidad de aire que le estamos administrando al paciente. El tercer elemento que determina la hipoxemia es que hay infiltrado en más del 50% de un campo pulmonar dentro de las 24 a 48 horas posteriores al inicio de los síntomas. Puede haber taquipnea, que es una frecuencia respiratoria de 30, y taquicardia, más de 100 latidos por minuto. Entonces, si mi paciente solo tiene los síntomas iniciales de COVID, es un caso leve. Si le hago una radiografía y veo que tiene infiltrado neumónico, pero no es hipoxémica, ya es moderado. Y ya cuando esté hipoxémico definido por estos valores o por una simple saturación menor de 93 o porque tiene una frecuencia respiratoria arriba de 30 o una cardíaca arriba de 100, yo ya lo tengo que empezar a categorizar como caso severo grave y valorar el uso de oxígeno. Veamos lo que pasó con mi paciente. Entonces, aquí hay un afectado pulmonar de más del 50% en ambos campos. Ya se convirtió solo con esto en un caso severo, pero sumado, miren la PAFI. Entonces tomamos la PaO2 en unos gases arteriales que es 65 y lo dividimos entre el FiO2, que es el porcentaje de oxígeno. Estamos dando 50% de oxígeno a través del dispositivo que estemos utilizando. Si dividimos la PAFI, tenemos el radio de la PAFI y me da 130. Si es menor a 300, ya convierte mi caso en un caso severo. Entonces mi paciente en 4 días ya está en un caso severo porque su PAFI está en 130. Se le sacaron los gases 6 horas después y mi PaO2 sigue siendo 65, pero miren cuánto de FiO2 le estoy dando. Le tuve que subir 5% el FiO2. Lo máximo que le podemos dar a través de un ventilador mecánico es 100. A través de cánula binasal es 30, a través de mascarilla con reservorio es 60. Pues ahora mi PAFI ya bajó de 130 a 118. Entre más baja es, más delicado mi cuadro. Entonces, veamos un poco de lo que estamos hablando para volverlo a concretizar. El inicio de los síntomas, el periodo de incubación puede ser de 3 días, pero también hasta 5 donde no hay síntomas. Luego empieza el caso leve, con fiebre, con tos, con fatiga, anorexia, mialgia, diarrea, anosmia, disgeusia, y va progresando. Del día séptimo, señores, para el 12º día son los días más graves, porque es donde se desarrolla la tormenta de citocinas o la respuesta inflamatoria sistémica. Y del séptimo día, el 40% de los pacientes sintomáticos pueden presentar disnea,
del día 10, los casos severos pueden ser 40% de los casos iniciales leves pudieron convertirse al séptimo día con presentar disnea, al décimo día pueden ser casos severos o un 5% puede ser caso crítico. Entonces, es lo que le pasó a mi paciente. A los 48 horas llevaba una radiografía ya con leve infiltrado, a los 5 días un poco ya era una moderada, a los 7 días es grave y a los 10 días vean lo que pasó. Está intubado con una neumonía severa. Entonces, ¿qué define el COVID crítico? Que desarrolle el síndrome de estrés respiratorio agudo o el ESDRA, de lo que estamos hablando, que esté en ventilación mecánica no invasiva o en ventilación mecánica invasiva. Entonces, un paciente que ingresó, señores, con esta radiografía, terminó en esta condición. Y para serles honesto, un buen porcentaje de la población, ese es el desenlace que tiene, con una radiografía ya, un tórax muy afectado. Entonces, ahora aquí en esta radiografía ya vemos aquí un consolidado diferente al que veíamos acá, donde solo se veía vidrio despulido, que concuerda con la tomografía que vimos. Ahora vean qué pasa en este caso que ya es severo, vean la tomografía. Ahí está el vidrio despulido, pero miren, ya tiene, miren el broncograma aéreo ahí clarito, ya tiene consolidado, ya tiene neumonía establecida y ya tiene lo que es el broncograma aéreo del consolidado pulmonar. Entonces, veamos acá, aquí arriba, miren acá, van a ver el broncograma, miren el broncograma aéreo, el consolidado, y aquí está el broncograma aéreo, ¿lo vieron? Bueno, esa es la progresión radiológica y tomográfica de un paciente con COVID-19. Pues esto es un resumen. Un caso no severo es ausencia de signos o síntomas de enfermedad severa. Un caso severo es lo que hablábamos: taquipnea con más de 30 respiraciones por minuto, taquicardia con más de 100 frecuencias latidos por minuto, saturación abajo de 93, ¿verdad? Y críticos son los que están en choque séptico, o ya hicieron un síndrome de estrés respiratorio agudo y requieren soporte ventilatorio para sobrevivir, si es el destino final del paciente. Entonces, esto es nada más un recordatorio. Ahora vemos este otro. El 81% de los casos estimados van a ser leves a moderados. Un 14% de los casos pueden ser severos y un 5% críticos. Y lo que les hablaba, la dificultad para respirar se desarrolla en una mediana de 8 a 10 días. Entonces, doctor, mire, ya llevo 7 días y ya me siento mejor. Ojo, ahí no termina lo crítico. Me acuerdo que yo estuve 7 días, al séptimo día, al sexto día empecé a mejorar y dije, bueno, gracias a Dios ya voy mejor. Ahora, del octavo día para allá, me puse mal durante toda esa semana y fueron los peores días de la enfermedad y mi caso fue leve, no digamos en un severo. ¿Va? Entonces, del octavo día al décimo día son los días peligrosos. Doctor, ¿y qué factores de riesgo determinan que mi paciente se complique? La edad avanzada, mayor de 65 años, que tenga enfermedad cardiovascular, mucho infartado, mucha falla cardíaca, mucha paciente con hipertensión, son propensos a los casos más severos, que tenga una enfermedad pulmonar preexistente, por supuesto, y esto, miren, los diabéticos, considerado como uno de los principales factores de riesgo. Y en los pacientes jóvenes que hemos visto perder la vida lastimosamente, un buen porcentaje son pacientes obesos, es un factor de riesgo importante y serio. Entonces, estos son los principales, pero con esto no quiere decir que un paciente joven no se pueda complicar. Les decimos con toda honestidad que ya lo estamos viendo. Los laboratorios, ¿qué vamos a medir en laboratorio? Bueno, en laboratorio lo que ustedes tienen que enfocarse es en los reactantes inflamatorios de fase aguda. ¿Cuáles son? Eh, Niveles elevados de dímero D, tenemos que medir dímero D, tenemos que medir LDH para buscar niveles elevados, la proteína C reactiva y la ferritina. Si mi ferritina está y mi proteína C reactiva están elevadas, mi paciente tiene una reacción inflamatoria importante y debo dar fármacos para revertir la inflamación.
Si mi dímero D está elevado, mi paciente está en un estado protrombótico y debo dar anticoagulación, ya sea profiláctica o a dosis de anticoagulación, para evitar que se desarrollen los trombos que son muy comunes. Y debemos medir procalcitonina si mi paciente ya lleva más de 5 días y los síntomas no mejoran, persiste con fiebre. Recuerden que hablamos que del quinto día para allá se dan las enfermedades concomitantes. Entonces, también debemos medir la interleucina 6. Recuerden que vimos en la gráfica de la imagen inicial que la interleucina 6 formaba un factor importante en la cascada inflamatoria, por eso la debemos medir. Entre más alta esté, más alta es la cascada inflamatoria de mi paciente y más grave el cuadro que yo voy a presenciar. Y recuerden los trombos, por eso debemos medir lo que estábamos hablando ahorita. Aparte, debo medir enzimas hepáticas porque los fármacos que utilizamos tienden a producir hepatitis aguda y debemos medir lo que hablamos, proteína C reactiva y procalcitonina. ¿Qué estudios de imagen voy a hacer? Definitivamente la radiografía de tórax es el estudio inicial, pero tomemos en cuenta que tiene una baja sensibilidad para infecciones leves o etapas tempranas. Vemos radiografías normales y le pedimos después tomografía al paciente ese mismo día, y la tomografía hay una disociación bien marcada en la afectación del parénquima pulmonar con respecto a lo casi nada que nos mostraba la radiografía. Entonces, es un método de diagnóstico inicial, pero no es un método de diagnóstico tan sensible y específico como la tomografía. Pero si nos sirven, ¿cuál es la característica? Que vamos a tener infiltrados en vidrio deslustrado, eh, opacidades en el espacio aéreo, en la parte basal, en la parte periférica, como podemos ver aquí, basal, miren, y periférico, no en las regiones centrales, es más periférico y es más basal. Pues, doctor, y usted dijo que si tenía más del 50% del parénquima pulmonar afectado, yo decía que mi caso es grave. ¿Cómo puedo determinar esto? Así de sencillo, miren, jóvenes. Entonces, el score de severidad radiológica para COVID-19 consta de dos partes fundamentales. Primero trazamos una línea imaginaria que divide en dos los tórax, el tórax izquierdo, tórax derecho y tórax izquierdo. Y luego trazamos una línea que me divide en 4 cuadrantes cada tórax. Por cada cuadrante que yo tenga afectado, digamos, si yo quiero evaluar la afectación de mi pulmón derecho y yo tengo 1 y 2 afectados, yo tengo una afectación del 50% porque cada uno vale 25. Si le sumo un tercero, tengo 75% y si le sumo un cuarto, tengo 100% de afectación. Entonces, si solo tengo 25%, le doy puntuación 1. Si tengo de 25 a 50, puntuación 2. Si tengo de 50 a 75, 3 y mayor de 75, 4. Entonces, puede ser que yo tenga 1 en el pulmón derecho y 3 en el izquierdo, o que juntos sumemos 8 y vamos a ver de acuerdo a lo que sumemos cómo se determina. Veamos los ejemplos más claramente. Por ejemplo, en esta radiografía en el pulmón derecho yo solo tengo en un cuadrante afectación, por lo tanto tengo 25%. En el pulmón izquierdo nada, entonces mi puntuación, si solo es 25%, es 1. Miren, acá tengo dos cuadrantes derechos afectados, por lo que tengo afectación del pulmón derecho el 50% y un cuadrante en el izquierdo, afectación del pulmón izquierdo 25%. ¿Qué me suma esto? 50%, dijimos que era 2 puntos, y menos de 50, menos de 25 y 25 a menor 1. Entonces, 50, aquí tengo 2 y aquí tengo 1, tengo 25. ¿Cuándo me da el total de los dos pulmones? 3, puntuación de 3 y así sucesivamente. Aquí tengo 3 cuadrantes afectados izquierdos, 75% de mi pulmón que me da una puntuación de 3 y aquí tengo 1 que me da puntuación de 25. Entonces, 3 más 1 son 4. Luego veamos tengo en los 4 cuadrantes derechos y en 3 cuadrantes izquierdos, por lo tanto, si aquí tengo 4, mi puntuación es mayor del 75%, lo que me da 4 puntos. Si aquí tengo 3, mi puntuación es de 75%, lo que me da 3 puntos. Cuando ya sumamos, me da 7. ¿Y para qué me sirve saber cuánto me da para esto, señores? Radiológicamente la afectación es normal cuando no está en ningún cuadrante. Es una neumonía radiológicamente leve cuando hay una puntuación de 1 a 2. Radiológicamente moderada con una puntuación de 3 a 6 y radiológicamente severa cuando mi puntuación es arriba de 6. Entonces, así es como lo hacemos.
¿Qué vamos a encontrar en la tomografía? Pues definitivamente la tomografía tiene una sensibilidad mucho mayor del 98%, pero no tiene una especificidad muy alta, pero sí detecta lesiones tempranas. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver la evolución cronológica de las lesiones, el grado de la lesión del parénquima, nos permite hacer diagnóstico diferencial. ¿Y qué vamos a encontrar? Pues varios patrones. El vidrio desmerilado, que es el más común, que el vidrio desmerilado son opacidades grisáceas, que era justamente el que veíamos tomografía, en esta tomografía, lo que van a ver ahí es vidrio desmerilado. Esas imágenes que están ahí, vidrio desmerilado. Entonces, eso es el vidrio desmerilado, que es uno de los patrones tomográficos que vamos a encontrar. Afectación subpleural y generalmente la afectación es bilateral y bilateral y asimétrica. Entonces, esta es una tomografía, ¿verdad? Aquí vemos vidrio ilustrado, aquí vimos vidrio esmerilado, vidrio ilustrado. Miren, acá también, y como les decía, la afectación es más periférica y basal, no tanto en las regiones centrales o pariliares. Aquí tenemos un poquito de vidrio ilustrado con afectación subpleural, como dice la descripción. Acá tenemos vidrio deslustrado y acá también. Entonces lo que vemos en tomografía. Y tomografía se caracteriza de acuerdo a la categoría CORRAX, que va de 0 a 6. Entonces, si ustedes mandan a hacer a su paciente una tomografía, le dice CORRAX 4, por ejemplo, le está diciendo que tiene hallazgos típicos para COVID-19. Ahora, si es CORRAX 6, es porque ustedes ya lo mandaron con un estudio de PCR que es positivo y aparte la tomografía tiene hallazgos típicos para COVID-19. Entonces, nosotros cuando tenemos dudas y que la prueba de PCR no nos sale positiva, hacemos una tomografía y si tiene estas características que son CORRAX 4 o 5, por ejemplo, entonces ya lo definimos como COVID y lo manejamos como COVID, aunque en ese momento la prueba sea negativa. ¿De qué pruebas está hablando, doctor? Bueno, veamos el diagnóstico. ¿Qué pruebas podemos hacer para diagnosticar COVID-19? Bueno, todos los casos sospechosos de COVID-19 se debe tomar una muestra respiratoria para hacer una amplificación de ácido nucleico. ¿Cuál es la prueba ideal que usted recomienda, doctor? Una reacción en cadena de polimerasa de transcriptasa inversa, el PCR-RT. Entonces, este se hace a través de hisopado y es la única prueba que tiene sensibilidad y especificidad. El Herrera, Pilar, Centro Médico tienen unas pruebas que son muy sensibles. El Sistema Nacional de Salud tiene pruebas que son muy sensibles. Con el único problema con el Sistema Nacional es que las pruebas generalmente tienden a, la gran cantidad de pruebas que hacen en la manipulación y el procesamiento de las muestras, le quita realmente sensibilidad y especificidad, por eso no sale mucho falso negativo, porque sí sale mucho. Los anticuerpos no se recomiendan para el diagnóstico de COVID-19. Vamos a ver qué son los anticuerpos. Primero, el antígeno. La prueba de diagnóstico rápida basada en la detección de antígeno. Primero que nada, ¿qué es? En los primeros días tras el inicio de síntomas, del día 1 al 5, se generan proteínas virales que son antígenos y estas se pueden detectar mediante diferentes ensayos. Entonces, ¿qué es el antígeno? Son proteínas que puede tener el virus que se liberan en los primeros días y estas proteínas o antígenos son detectadas por ciertas pruebas y pueden salir positivas. Se hace también por hisopado nasofaringio, nasal u orofaringio y en algunos lugares se hace en saliva y en heces. Por eso en algunos países ustedes vieron que querían implementar las pruebas rectales para COVID, sobre todo en animales lo empezaron a hacer. Esta es por inmunocromatografía o ELISA y se utiliza para evaluar personas sospechosas o para triage e identificar candidatos para pruebas adicionales. Señores, les pongo un ejemplo. Ningún hospital privado de estos que les mencioné hospitaliza pacientes que llegan con prueba de antígeno. Hospital Roosevelt no cree en pruebas de antígeno. ¿Por qué? Porque el antígeno solo detecta porciones víricas, proteínas virales, pero no detecta específicamente el ARN del virus y cualquier cosa lo puede positivizar o al contrario, lo que mayormente pasa, muy pocas veces se pueden detectar las proteínas virales y nos va a dar un falso negativo. Cantidad innumerable de pruebas de antígenos, señores, hemos visto que salen negativas, hacemos el PCR y están positivas. ¿Para qué es lo único que yo puedo aceptar un antígeno? Que yo tenga toda la clínica de COVID-19 y mi prueba de antígeno sea positiva. Bueno, entonces ahí sí no le busquemos más.
Pero si yo tengo toda la clínica de COVID-19 y mi prueba de antígeno sale negativa, yo estoy obligado a hacer pruebas adicionales, que en este caso es un PCR, que son los anticuerpos. Entonces, con el antígeno de 100 positivos, solo 70 se van a ver reflejados. Pues por eso no debemos usar antígeno para método diagnóstico y para ingreso a pacientes hospitalarios o para tratamientos específicos. La prueba de anticuerpos se toma de suero, de plasma o la sangre completa, y lo que va a buscar son anticuerpos, inmunoglobulina M e inmunoglobulina G. Si ambos están positivos, significa que tengo enfermedad activa. Si la M ya está negativa, pero la G está positiva, significa que tuve la enfermedad y desarrollé anticuerpos. Eso es cualitativo. Nosotros en el Roosevelt lo hacemos cuantitativo, y es donde les digo que yo tenía un valor de 9 de inmunoglobulina G. No sirve para evaluar infección general ni tasas de inmunidad. No es un método diagnóstico actual. Y es lo que les decía, el Ministerio de Salud Pública no lo aprueba para método diagnóstico. Entonces, ¿qué debemos hacer? La reacción en cadena de polimerasa de transcriptasa inversa, el PCR, señores. Entonces, mi PCR lo que va a detectar es ARN del coronavirus. Por lo tanto, es muy específico. Es muy poco probable que salga negativo, y puede salir negativo en los primeros días de la enfermedad. Ya vamos a ver eso también. Entonces, ¿hacemos cultivo viral? Pues realmente no lo estamos haciendo, pero en el cultivo viral definitivamente obtendríamos, es el método diagnóstico definitorio. Y como les dije, se han visto pruebas que después de 10 días de enfermedad leve ya no se puede cultivar, ¿verdad? Entonces, por eso lo hacemos. Vean esto que es tan importante. Desde el momento de la infección y al inicio de síntomas en el periodo de incubación, lo único que nos puede salir positivo en la fase aguda y pre es el PCR. Miren, señores, la reacción en cadena de polimerasa de transcriptasa inversa. Desde el periodo de preincubación hasta el inicio de los síntomas, el PCR. Pero para que se libere ARN viral en el organismo deben pasar por lo menos 48 horas de la exposición. Es decir, si usted tuvo contacto ahorita con alguien, debe esperar por lo menos 48 horas para que, aunque no tenga síntomas, se pueda hacer un PCR y le pueda decir si está infectado o no, porque el PCR se puede detectar aún en pacientes asintomáticos, pero que ya han pasado por lo menos 48 a 72 horas de la exposición. Una vez que iniciaron los síntomas, puede hacer el test de antígeno, y luego de las 2 semanas o 15 días los anticuerpos, pero estos no están validados. Entonces, yo no recomiendo nada de esto para diagnóstico más que PCR, señores, si quieren tener una respuesta real y validera. Y ojo, en la mayoría de lugares donde hacen PCRs a gran escala, como las instituciones públicas, Blue Medical o Techniscan, hay un alto porcentaje de pruebas que salen negativas. Nosotros, cuando tenemos un paciente con alta sospecha, llega con un PCR de estas instituciones, las repetimos. Entonces, hasta ahí hemos hablado claramente del COVID. Ahora vamos a hablar de probablemente lo que ustedes más conocen, de lo que ustedes más manejan, y es la prevención. Debemos usar mascarilla facial con protección ocular. Ya vimos que la mucosa ocular es una fuente de contagio. Ya vimos el lavado de manos y les expliqué por qué desde el inicio. Ya vimos el distanciamiento físico, también les expliqué por qué. Y evitar los espacios cerrados. En los espacios cerrados, de donde más circula el virus, y hay una alta carga viral que lo hace más contagioso. Si van a visitar un lugar, que sea un lugar al aire libre. Y por supuesto vamos a hablar un poquito adelante de la vacunación. Prevención, doctor, y existe profilaxis, que fíjese que mi papá se está tomando ivermectina y mi mamá se está tomando hidroxicloroquina y mi abuela se está tomando acitromicina y yo me estoy tomando vitamina C. Bueno, señores, no me lo estoy inventando yo. La última actualización en cuanto a prevención y profilaxis que sale en las guías de tratamiento se recomienda en contra del uso de cualquier agente para profilaxis preexposición para COVID-19. Entonces, que les quede claro. ¿Dióxido de cloro se puede utilizar, doctor? Pues existen revisiones médicas que pueden ver en PubMed que no. Cuando ves a alguien tomando dióxido de cloro, pues esta es la cara que debe quedar, y debemos ser claros que no existe el dióxido de cloro como profilaxis, como tratamiento de COVID-19. Familiares de médicos nos han pedido que le demos dióxido de cloro a sus pacientes en estado de gravedad, y por supuesto la evidencia no lo avala, por lo que no lo hemos utilizado. El dióxido de cloro, señores, ustedes ya tienen el conocimiento que no lo deben usar. Pero ¿y entonces, doctor, qué usamos de tratamiento? Bueno,
Hablemos de las guías del NIH, que son guías actualizadas a enero de 8 del 2021, que nos hablan un poco del manejo que debemos utilizar. La ivermectina, doctor, entonces se puede utilizar la hidroxicloroquina, la acitromicina solo o combinada, lopinavir, ritonavir, aspirina, tocilizumab y plasma convaleciente. Todo esto en un momento se vio prometedor para el tratamiento o prevención de COVID-19. En la actualidad, señores, como dice la imagen, no. La citromicina generalmente la damos considerando atípicos. Antes se daba porque disminuía la carga viral, pero no está demostrado. Y con la ivermectina hay un estudio pequeño que recientemente salió, por eso está resaltado en blanco, que vamos a ver adelante. Y entonces, ¿cuáles? Como está señalando, estos sí, señores. La dexametasona es lo más ampliamente demostrado que sí disminuye la mortalidad y el tiempo de estancia hospitalaria en cuidados críticos en pacientes COVID-19 con requerimiento de oxígeno. Si no tiene oxígeno, es un efecto deleterio. Si tiene oxígeno, está grave, podemos utilizar dexametasona. La colchicina, vamos a ver por qué la pongo acá y todavía se las pongo entre interrogación. La anticoagulación, por supuesto que tenemos que anticoagular, ya les expliqué en la fisiopatología, ya les dije que si el dímero D está elevado o el fibrinógeno está elevado, debemos dar tratamiento para anticoagulación. Y algo que en su momento tuvo mucha evidencia es el Remdesivir, que es el Remdesivir lo que evita es la replicación viral. Entre menos carga viral tengamos de cualquier virus, vamos a tener menor efecto de la enfermedad. Por eso se dio Remdesivir en su momento, para evitar la replicación viral. Y la recomendación es darla antes de los 5 días de iniciados los síntomas, o por mucho 7, ¿verdad? Pero también está veremos el Bamlanivimab, que fue el que utilizó Trump cuando se hospitalizó, y actualmente está en estudio el baricitinib más Remdesivir, pero todavía no hay evidencia. Y de hecho el Remdesivir en la última actualización ya salió un poco como un medicamento que realmente disminuye o no la mortalidad, y tomando en cuenta el precio, que son 40,000 quetzales por el tratamiento completo, Remdesivir ha entrado un poco en desuso también. Si es un COVID leve, ¿cómo lo vamos a tratar? Miren, señores, nada más tratamiento sintomático como antipirético para la fiebre, el dolor, una nutrición adecuada y rehidratación adecuada. Nada de darle ivermectina, nada de darle hidroxicloroquina, nada, señores. Antipirético, agua y alimentación para un COVID leve. Y por supuesto, lo más importante, la vigilancia cercana. Avísele al paciente enfermo sobre los síntomas y signos de complicaciones que requieren atención urgente, y no utilice terapia antibiótica como profilaxis en pacientes COVID-19 leve. COVID moderada, ¿qué hacemos? Bueno, deben estar aislados, por supuesto. La ubicación del aislamiento va a depender de qué, de que mi paciente esté estable y se puede realizar un control, o existe un lugar cercano para hacer un control de sus síntomas a diario. Pero si mi paciente tiene alto riesgo, señores, al hospital, aunque mi caso sea moderado, pero es un paciente que tiene factores de riesgo o que yo veo que la enfermedad está progresando. ¿Qué pacientes se les va a dar tratamiento antibiótico? Bueno, a los que tienen fiebre, paciente moderado, que a pesar de que ha pasado 5 días de síntomas, no cede la fiebre no se controla, la radiografía de tórax va en avance y se ve consolidados pulmonares, la tos ya empezó a tener expectoración, que generalmente es de características infecciosas, vemos que hay leucocitosis, y por eso les dije que del 5.º día en adelante debemos valorar la evaluación de procalcitonina, que es la que nos va a permitir saber si hay una infección bacteriana. Mi COVID severo definitivamente, ¿verdad? Ya pues tenemos que tenemos que tener oxímetro de pulso para detectar que estos pacientes que van a entrar a hipoxemia, tenemos que darles el aporte de oxígeno para mantener una saturación arriba del 92 a 95% en cualquier paciente, y con más razón en las mujeres embarazadas, pues el útero grávido les disminuye la extensión pulmonar. Se deben vigilar de cerca a todos los pacientes, y en caso de que mi paciente no mejore con oxígeno nasal, pues debo valorar la ventilación no invasiva y posteriormente la ventilación invasiva, ¿verdad? ¿Qué pasa con el decúbito prono? Si mi paciente está en COVID moderado a grave y es hipoxémico, yo le puedo pedir que voluntariamente cada 8 horas permanezca por lo menos 3 horas boca abajo. Y ya cuando los ventilamos y los dormimos, por supuesto que los colocamos en prono, inmediatamente los dormimos, porque esto lo que permite es mejorar
Aquí tenemos un paciente en decúbito supino, vemos que está la silueta cardíaca arriba. Recuerden que las áreas que mejor ventilación y perfusión en un paciente normal tienen son las áreas posteriores de los tórax, del pulmón. Pues aquí tenemos el consolidado que por estar en decúbito supino y por gravedad se fue a acumular a los alvéolos posteriores y el peso de la cámara cardíaca sobre el pulmón disminuye todavía más la expansión torácica. Cuando lo colocamos en prono, liberamos, miren cómo se puede observar aquí, la parte posterior del tórax, todo el infiltrado se va hacia la parte apical y se suma al peso de la silueta cardíaca y libera todo este espacio para respirar. Miren el pequeño espacio producto de la silueta cardíaca que quedaba aquí para que mi paciente haga intercambio de oxígeno y acá. Bueno, ahora lo pronamos y todo se fue hacia adelante y nos liberó toda la parte posterior para que mi paciente tenga un mejor intercambio de oxígeno. Por eso hay que pronarlo, señores. La colchicina, entre paréntesis, bueno, hay un estudio pequeño que se vio que 0.5 miligramos 2 veces al día por 3 días y luego una vez al día por 27 días disminuye el riesgo de muerte y hospitalización en el paciente. Pero si vemos los criterios de inclusión para este estudio son el 1% de nuestros pacientes y son pacientes delicados, por lo que el estudio no pasó a tener mayor prevalencia y actualmente la colchicina solo se usa para disminuir el efecto inflamatorio de la fibrosis severa que desarrollan los pacientes con COVID. Y la dexametasona, ¿por qué usted dice que sí, doctor? Bueno, no lo digo yo, lo dice el estudio Recovery, que dexametasona en pacientes hospitalizados con COVID-19. Este estudio fue el que sacó a la luz la importancia de la dexametasona. Vean cómo le fue a los pacientes que estaban en ventilación mecánica invasiva, solo oxígeno, que no estaban recibiendo oxígeno. Entonces, lo que se evaluó aquí fue la supervivencia y el desenlace final del paciente. ¿Cuál fue la mortalidad a los 28 días? De acuerdo a esto. Y vemos que en los pacientes ventilados con ventilación mecánica invasiva hubo una reducción mucho mayor en beneficio del grupo de dexametasona, al igual que los que tenían oxígeno. Esta es la línea que nos permite a nosotros diferenciar el punto neutro entre lo beneficioso y lo no. Entonces, fue beneficioso utilizar dexametasona para disminuir mortalidad a los 28 días en los grupos de ventilación mecánica, en los que estaban en oxígeno, y no fue beneficioso en el que no tenía oxígeno. Por eso les decía que si no tiene oxígeno es más bien deleterio. Tiene un intervalo de confianza que es válido cada uno de ellos. Si vemos el intervalo de confianza final, no posee la unidad, tiene un rate radio de 0.83 y aparte tiene una P que es estadísticamente significativa. De este estudio, del estudio Recovery, se salió que íbamos a utilizar de ese momento en adelante dexametasona y es lo único que sigue sí o sí aplicándose a los pacientes. 6 miligramos de dexametasona diarios por 7 a 10 días o los equivalentes, 50 miligramos de hidrocortisona cada 6 horas por 7 a 10 días o 10 miligramos de metilprednisolona cada 6 horas por 7 a 10 días o 50 miligramos de prednisona diario por 7 a 10 días. Ahorita, hace apenas 2 semanas, salió un estudio donde la metilprednisolona fue levemente superior a la dexametasona en los resultados, pero también es un estudio pequeño. Como les digo, en COVID todo cambia de un día para otro y todo está en el momento de irse profundizando la evidencia científica. También el Remdesivir fue estudiado, señores. De este estudio se saca el Remdesivir, se analizaron las curvas de Kaplan-Meier y lo que se vio es que aquí estamos viendo todo el porcentaje de pacientes y estamos viendo lo que es la recuperación de los pacientes. Fue un porcentaje un poco más alto al usar Remdesivir versus placebo y todavía aumentaba un poco más en los que tenían oxígeno. Pero a lo largo del tiempo se vio que la curva se volvía a aplanar y que el efecto era prácticamente el mismo. Por eso Remdesivir ya no está tanto en uso. Así como al principio se utilizaba mucho tocilizumab y con el tiempo se sacó del esquema de tratamiento. Remdesivir, para cuando lo usemos, debe tener 200 miligramos el primer día y 100 miligramos del día 2 al día 10. Se mencionaba cuando salió este estudio. Después se modificó y se determinó que no había diferencia entre utilizar 5 días para el paciente leve y 10 días para el paciente grave. No había ninguna diferencia con utilizar en promedio 5 días sin importar el estado de gravedad del paciente. Entonces, si les preguntan cuáles son los únicos 2 fármacos aprobados para COVID severo, dexametasona y Remdesivir, señores. El 19 de enero, cuando se declara como una emergencia mundial por la OMS, el coronavirus, se crea este grupo, el grupo Solidarity, que es el grupo que está validando todos los estudios. Es un grupo de estudios clínicos de investigación que está validando todos los fármacos que se pueden o no se pueden utilizar en los pacientes con COVID-19.
¿Cómo es el uso de antibióticos en un paciente de intensivo? Bueno, la mayoría de pacientes que ya caen a intensivo ya llevan más de 8 a 10 días de síntomas, ya procalcitoninas suelen estar elevadas porque súmenle a que el COVID destruye el epitelio ciliar de la vía respiratoria y lo hace propenso a infectarse, súmenle a esto el uso de esteroides y súmenle a esto el contacto con un montón de pacientes enfermos. Entonces, si mi paciente tiene choque séptico, si tiene un infiltrado compatible con neumonía bacteriana en TAC, entonces inicio terapia antibiótica y tomo muestra microbiológica. En este momento, la terapia antibiótica es empírica y lo tratamos de acuerdo a guías locales. El tratamiento durará 5 a 7 días y considerar de escalación antimicrobiana si logramos obtener el cultivo de esputo. Entonces, ¿cuándo vamos a dar antibióticos? Ya lo habíamos platicado, cuáles eran los momentos ideales para dar antibiótico. Fiebre no controlada, radiografía de tórax con consolidado, tos con expectoración, leucocitosis y procalcitonina elevada. Pues este es el diagrama más o menos que seguimos en los pacientes de cuidado crítico. La anticoagulación, Prevention, Diagnosis and Training of Tromboembolia Venosa en pacientes with Coronavirus Disease 2019. Esto es la guía CHES, literatura mundial de referencia para este tipo de patología pulmonar, como su nombre lo indica, y nos indica que si tenemos dímero D o fibrinógeno elevado, debemos anticoagular. Si mi dímero D y mi fibrinógeno están menor al límite de referencia, yo solo doy anticoagulación profiláctica y si están más altos de lo normal, doy anticoagulación terapéutica con estos fármacos. Enoxaparina, si solo voy a dar profilaxis, es de 1 miligramo kilo al día subcutáneo, pero si voy a anticoagular es cada 12 horas. La bemiparina, 3.500 unidades día subcutáneas y si voy a anticoagular, 115 unidades kilo día subcutáneas. Y lo que la mayoría de pacientes ambulatorios van a utilizar que tienen factores de riesgo es Rivaroxaban, 10 miligramos al día vía oral. Ahora, si yo voy a anticoagular, les doy 15 miligramos 2 veces al día por 21 días y luego le bajo a 20 miligramos al día. Entonces, estos son los esquemas que la revista CHES y que realmente actualmente estamos utilizando para anticoagular a estos pacientes. Entonces, haciendo un resumen, señores, de los fármacos, si mi paciente tiene un COVID leve a moderado y no está hospitalizado, dexametasona no debe ser utilizado. Miren, aquí solo es fármacos para tratar signos y síntomas. Si mi paciente está hospitalizado pero no requiere oxígeno, dexametasona no debe ser usado. Y hay datos insuficientes para recomendar en contra o a favor del uso rutinario de Remdesivir. Como les dije, Remdesivir se utiliza en aquellos pacientes que son de alto riesgo y cuando llevamos menos de 7 días de síntomas. Ahora, si mi paciente está hospitalizado y requiere oxígeno suplementario, pues podemos usar cualquiera, Remdesivir, dexametasona, por ejemplo, más Remdesivir o dexametasona sola. Si mi paciente está hospitalizado y requiere oxígeno a través de ventilación no invasiva, definitivamente tenemos que usar dexametasona o dexametasona plus Remdesivir. Y si mi paciente está grave, señores, lo único que se ha demostrado para pacientes graves es dexametasona. Miren, entonces no inventemos el agua hervida porque ya existe y esto es lo que está estudiado hasta el momento. Doctor, ¿y la vacunación? ¿Qué pasa con la vacunación? A mí me pusieron AstraZeneca. Bueno, veamos la eficacia de la vacuna de acuerdo a los datos publicados. La vacuna tiene dos funciones, señores. Prevenir que nos infectemos y prevenir los casos severos. La vacuna de Pfizer, que es la que están poniendo en toda Europa, solo previene un 95% de enfermedades y tan solo un 90% de los casos severos. Y actualmente, hace 3 días, salió una actualización donde Pfizer va a necesitar una tercera dosis. Moderna, que es con la que nos vacunaron a un buen porcentaje del Roosevelt, predice 94% de casos clínicos y 100% de severidad. AstraZeneca, que es con la que vacunaron al otro porcentaje de médicos del Roosevelt y a ustedes, los estudiantes, previene 67% de porcentaje de que se puedan infectar, pero no un 100%. Presten atención que ninguna previene un 100%, y aunque tenga esquema completo de vacunación, no existe un 100% de prevención y previene 100% casos severos. La Gamalaya, la de Rusia, que es la que van a poner aquí ahora, 92% de casos y 100% de severidad. Y la de Janssen, que es la de Johnson y Johnson, que es una única dosis, 66% de casos severos y aún no se conoce bien la severidad de los casos. Si yo me puse Pfizer 7 días después del esquema completo, alcanzo la inmunidad del 95%. Si me puse Moderna, 14 días después de la segunda dosis. Si me puse AstraZeneca, 14 días después de la segunda dosis.
Si me puse Gamalaya, 21 días después de la segunda dosis. Y si me puse Janssen, 28 días posterior a la primera dosis. ¿Y en los viejitos qué pasa? Bueno, veamos cuál fue la eficacia. De Pfizer, 94.7%. De 86.4% en Moderna. De 91.8% de casos severos en Gamalaya. Y este fue una gran sorpresa que acaba de salir hace 4 días. Miren, ¿qué hace AstraZeneca en los pacientes de 65 años? Ya se sabía que en los pacientes de Pfizer había una prevención de 94.7%. Se comparó la primera dosis de esta con la primera dosis de esta y se demostró que con la primera dosis de AstraZeneca tenemos una inmunidad en los mayores de 65 años 3% mayor que la que existe en Pfizer. Entonces, para sorpresa de todo el mundo, la de AstraZeneca terminó siendo mejor para pacientes mayores de 65 años que la de Pfizer en ese sentido. Pero no existen vacunas buenas, señores, ni existen vacunas malas. Póngase la que le dan, la que hay y la que existe, y dígale lo mismo a su familia. No escoja, si tiene la oportunidad de escoger, obviamente váyase por las que tienen mejor perfil de bioseguridad, y si las que mejor se han demostrado son las que tienen mecanismo de mRNA, de ARN mensajero, que son Moderna y Pfizer. Gamalaya y AstraZeneca y Janssen utilizan virus atenuado de adenovirus, sustituyen la proteína Spike y es la que da la inmunidad. Entonces, no existe una vacuna buena o mala, usen la que hay. Números: Moderna, ARN mensajero, 2 dosis, después de 28 días la segunda, 100% de casos severos y 94% de eficacia. Pfizer, 90% de casos severos y 94% de eficacia. Johnson, 85%, esto es lo más nuevo, Johnson, 85% de eficacia, que aquí todavía no se sabía lo de la severidad. Entonces, 85% de casos severos y 72% de la eficacia. Estos grados de almacenamiento se fueron reduciendo gradualmente y ahora ya ha mejorado un montón y ya no se necesitan estos grandes cadenas de frío. AstraZeneca, 100% de severidad, miren, y eficacia de 70.4%. La Gamalaya, que es la Rusia, 100% de efectividad y 91% de eficacia. ¿Cuáles nos interesan? Todas, pero ¿cuáles más? La Gamalaya y la AstraZeneca, que son las que van a poner en Guatemala, que vamos atrasadísimos. Chile lleva ya el 67% de vacunación y están alarmados porque han visto un rebrote importante de virus en esta tercera oleada. Entonces, ¿qué nos depara la vacuna? No se sabe, señores. Para sorpresa de todos, lo de AstraZeneca, que supera en eficacia en los viejitos a Pfizer, y sobre todo para sorpresa y una mala sorpresa es que en la India, con la nueva doble variante, hay muchas personas con esquema completo de vacunación que se están volviendo a enfermar. Entonces es alarmante y preocupante ese dato también, que todavía está por determinarse. En Guatemala, bueno, 165,000 personas vacunadas, van mejor que otros países de Centroamérica. Esquema completo solo los que tenemos Moderna, y cantidad de dosis totales administradas estas, que ahorita en mayo ya van a completar la segunda dosis. Doctor, y mire, ¿qué ha escuchado usted de esa trombocitopenia inducida por la vacuna? Bueno, nosotros los internistas y ustedes como médicos no deben basarse en los que escuchan, se deben basar en lo que se conoce. Hay trombocitopenia inmune protrombótica inducida por la vacuna. El efecto se llama BIPIT y es producida por la vacuna AstraZeneca y Janssen. 6 pacientes, señores, de toda la cantidad que llevan vacunados a nivel mundial, es un número insignificante. Da más trombosis el usar tabaco, da más trombosis usar anticonceptivos orales, da más trombosis el COVID sin vacunación y da más efectos adversos el simple uso de ibuprofeno. Entonces, señores, no permitamos que la gente no se ponga la vacuna por miedo a la trombosis. Téngale miedo al COVID y téngale miedo a los trombos inducidos por COVID. ¿Qué pasa? Existe, siempre hemos conocido lo que es el HIT, que es trombocitopenia inducida por heparina. Bueno, en este proceso, cuando le ponemos heparina a los pacientes para anticoagular, hay un factor que se une al factor plaquetario del tipo 4, que induce descenso de las plaquetas y convierte en estado protrombótico al paciente que estamos anticoagulando. Lo mismo se ha visto que pasa con un solvente que tiene la vacuna de AstraZeneca. Y esto es lo que debemos hacer para tratarlo. No debemos dar heparinas, no debemos dar transfusiones plaquetarias, debemos usar anticoagulantes orales de primera línea, debemos consultar al hematólogo, y lo que se ha visto que funciona es dar inmunoglobulina IV 1 gramo por kilo. Es decir, se puede reducir y controlar esa trombocitopenia. Entonces, no se alarmen, señores, no tengan miedo, que lo importante es estar vacunado. Muchas gracias, jóvenes. Aquí hemos llegado a la clase, al final de la clase por COVID-19. Entonces, les agradezco mucho la atención.